Gloria a Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu presencia, Dios mío, y gracias por tu amor. Señor, te ruego que nos impulses, Señor, y sobre todo que podamos recibir tu palabra con gozo, con gratitud en nuestros corazones, sabiendo que nos hace bien, Señor, y hace prosperar, Señor, nuestras vidas. Que podamos entender la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me llamaba la atención que cuando he llegado a la iglesia, pues estábamos... Bueno, el jueves ya empezó lo del QR y estaba toda la gente, ¿no? Estabais todos ahí con el tema del QR. Son cosas nuevas, ¿verdad? La tecnología, aunque ya muchos conocéis el QR. Y bueno, pues eso es para bien, para facilitar y adelantar trabajos. Yo la verdad es que de tecnología no entiendo mucho, ¿no? Me asombra aquellas personas que pues hacen todo eso, ¿verdad? Trabajar ahí en las páginas y que aparezca ahí, bueno, es una pasada. Para mí, por lo menos, me sorprende, ¿no? No sé a ti. Pero qué bueno que estemos en cosas nuevas y en cambios, ¿no? Porque pensaba en eso, pero siempre que hayan cambios para bien, para bendición. Y de esta misma manera, pues el Señor quiere un cambio en nuestras vidas porque Él viene a sustituir lo nuevo por lo viejo. Y cuando hay cosas nuevas, pues tenemos que ir dejando las viejas atrás. Y esas nuevas siempre tienen que ser mejor. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Jesús. Pues me hacía pensar en la palabra mudarse, la muda. Y bueno, yo en mi vocabulario suele estar aún, aunque a lo mejor parece que sea, cógete el cambio de ropa. Si te vas a algún lugar o si vas a trabajar y a lo mejor luego tienes que volverte a cambiar, pues no te olvides la muda, ¿verdad? Y sobre todo que la muda pues vaya limpia y tengas ese cambio, por si te ensucias o por si sudas, o no sé, tantas cosas, ¿verdad? Pero aún me hacía ver algo más en el interior, porque para mí incluso la muda no solamente la camiseta o el pullover, como hablan en Canarias, o los pantalones, los jeans, zapatillas, sino es algo como más íntimo, ¿no? La muda ya, la ropa interior. Yo tengo siempre ese concepto y yo creo que la ropa interior hay que llevarla limpia porque es higiene, ¿verdad? La higiene personal. Y uno pues también tiene que tener esa higiene personal en el cuerpo, por supuesto. Quiero decir que a lo mejor, pues bueno, puedes llevar unos pantalones un poco más sucios que otro tal, pero la ropa íntima, la muda interior, que esté limpia. Amén. Y de esta manera es lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, siempre de dentro hacia afuera. El otro día estaba compartiendo el pastor y hablaba de la santidad, hablaba de cuando nosotros ofrendamos a Dios, entregamos nuestras vidas al Señor, le servimos al Señor, pues que vaya acompañado de una buena sazón, y hablaba de la sal, saber utilizar la sal, porque claro, para que sea para sazonar, pero podemos pasarnos y a lo mejor salar, ¿no? Y yo pensaba, y yo digo, más allá, ¿no? Pensaba en el kit de cuando uno va a echar en la ensalada, que está el salero, está el aceitero y la vinagrera también, ¿no? Y digo, vamos a tener que ir con el kit ese a todas partes, ¿verdad? Que es la unción, la sal, que es la santidad, la sanación, la purificación, y también el vinagre, que es un desinfectante. Amén. Así va el buen samaritano, él llevaba el aceite y el vino, que no le faltaba para el buen ungüento. Y pensando en esta palabra de mudar, que realmente es cambiar, es un cambio, Dios viene a alterar nuestras vidas, a transformar, ¿verdad? Modificar, y hasta incluso la palabra mutar, no una mutación. A veces mutación parece que sea algo malo, ¿no? Pero ese cambio verdadero, ¿verdad? Dejar la vieja vida y cambiarla por nueva. Yo no sé si
aún se te ha producido esto en ti. No sé si tú estás pasando o has pasado ya por ese proceso de tener ese nuevo nacimiento, una nueva vida, porque es necesario. Las cosas que están en el mundo, las cosas bajo el cielo y la tierra, pues van a envejecer y pasarán, y todo lo que está ahí va a pasar también, pero el único inmutable es Dios. Él es inmutable, porque no necesita cambiar, no necesita mudarse. Amén. Él va a permanecer para siempre, desde el principio al fin. Es el alfa y el omega. Y en Él debemos de buscar ese cambio. Es el único Dios inmutable que va a permanecer para siempre. Y a Él es a quien vamos a tener que acudir para que realmente nosotros seamos transformados, cambiados, nos enseñe. Él tiene esa muda para ti y para mí, una muda nueva, limpia, pura, santa, para que realmente se produzca ese cambio. Por eso me gustaría compartir en Marcos 2:21, ya algunas veces lo hemos compartido, Marcos 2:21 habla de ese remiendo de paño nuevo, ¿no? Y dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura, ¿verdad? Una tela nueva es difícil llevarla y que ceda, ¿no? Lo viejo sí, lo viejo cede porque ya del uso pues ya tiene una, ¿verdad? No está como en el principio, la tela nueva no. Por eso si tú le pones un parche de nuevo, quieres acoplarlo a ese vestido viejo, a esa vida nuestra, pues al final ese parche va a ir tirando y es peor. O sea que ese remiendo no es bueno. ¿Y por qué te comparto esto y nos habla la palabra de Dios? Porque parece ser que siempre queremos acomodar las cosas a nuestra manera, incluso cuando nos acercamos a Dios, queremos hacer un Dios a nuestra forma, a nuestra manera, incluso a veces solamente que nos dé soluciones rápidas del problema a lo mejor que estemos atravesando, ¿no? Y Dios quiere un cambio por completo, o sea, nos quiere realmente que entendamos y comprendamos que necesitamos ese cambio y esa transformación, porque si no al final solo van a ser parches en nuestra vida, ¿verdad? Y hay esa tendencia. Hoy hay mucha ropa que casi todo, yo me acuerdo antes no, pero ahora casi todo es elástico, ¿verdad? Tiene algo de elasticidad. Te pones unos jeans, ¿verdad? Unos pantalones y elásticos. Antes no, antes eran como más rígidos y tenías que dar con la talla. Hoy día a lo mejor puede ceder un poco. ¿Sí? Pero Dios quiere la transformación de tu vida y de mi vida por completo. Pero no es que Él la quiera, sino que debemos de entender que es así. Que es así. Dice también que nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. El vino que representa el gozo del Señor y que es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, pues tiene una pureza tremenda, ¿verdad? Ese vino nuevo. Antiguamente pues hacían lo que son los odres, eran las tripas de los animales, bien curtidos, bien de oveja, de cabra, y ahí es donde se almacenaba no solamente el vino, también la leche, el agua. Pero hablando del vino, como nos está hablando aquí la palabra de Dios, cuando tiene esa pureza y cuando se produce esa transformación del azúcar. El otro día, hablando el hermano, decía la sal, ¿verdad? La sal que sana, la sal que desinfecta, y es verdad. El mar, que cicatriza las heridas, las limpia, las purifica. Yo me acuerdo de niño que siempre llevaba sollado las rodillas de la bicicleta y de estar jugando, y cuando llegaba el verano que te metías en la playa, ¿verdad? Esas cortezas empezaban a desinfectarse, y es la sal.
Pero en cambio el azúcar contamina, el azúcar es difícil, nunca cicatriza la herida. Las personas que padecen la diabetes tienen más dificultad en cicatrizar las heridas. Por eso el vino, el mosto, tiene que ser transformado en vino, el azúcar en su fuerza, en ese alcohol o etanol, que es el cambio. Entonces, cuando se produce ese cambio, tiene tal fuerza que si el odre no es nuevo, pues puede reventar. Amén. Porque se produce un gas también. Revienta y entonces pues echa a perder tanto el odre como el vino es derramado. Amén. Entonces, para recibir el gozo del Señor, para recibir las cosas de Dios, tiene que producirse un cambio interior en nuestras vidas. Ser nuevas criaturas, porque si no va a ser incompatible, hermanos. Siempre va a ser un parche y vamos a andar a medias. Dios no quiere las cosas a medias. Quiere que entreguemos nuestra vida por completo. Quiere que nos acerquemos a Él por completo, enteramente, sin ningún temor, en confianza. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues creyendo que es un Dios que va a permanecer para siempre, es un Dios eterno, es un buen Dios, ¿verdad? Él es bueno. Y ese amor quiere derramarlo en nuestras vidas. Ese gozo, que es el vino con toda su pureza, quiere derramarlo dentro de nosotros. Amén. Yo quiero, yo no sé si tú quieres o quieres seguir, ¿verdad?, acoplando lo nuevo que Dios pueda tener para nosotros, siendo sin ningún tipo de cambio y siendo un viejo hombre o una mujer vieja en esa naturaleza. No sé, pero es importante que cambiemos, si no, no vamos a entender y comprender las cosas que Dios tiene para nosotros, ni vamos a obtener esa revelación, entender los planes de Dios, entender quién es Dios. Amén. Entonces hay que dejar la vieja vida y cambiarla por una nueva. Es matemático, no hay otra forma. Podemos recibir, ¿verdad?, algún tipo de sanidades emocionales para el alma, palabra de Dios que nos hace bien, un poquito, pero no va a producirse una transformación, que es lo que Dios quiere. Gloria a Jesús. Si leemos en Hebreos 1:10, dice la palabra de Dios: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. ¿Quieres recibir esas vestiduras? Esa muda que Dios tiene preparado para ti, para mí, donde Dios no envejece, Dios es el mismo. Por eso es el maestro. Él es el modisto, el que tiene la prenda, el traje perfecto, limpio, puro, de santidad, de amor, de sus misericordias, de la piedad. El otro día también nos compartía el hermano la piedad. Qué bueno, la verdadera piedad, ¿sabes? La misericordia, la compasión, el amor de Dios, el amor por el prójimo. Solamente la piedad viene de Dios. No hay nada que lo pueda reemplazar. Lo demás pueden asemejarse, ¿verdad? Como Dios les hablaba y les acusaba muchas veces a los fariseos y a los hipócritas, por eso le llamaba hipócritas, les llamaba sepulcros blanqueados, porque le daban más énfasis al exterior,
a lo de fuera, a la muda de fuera, pero no a la interior. Y seguían siendo sepulcros, había muerte dentro de ellos. Amén. Eso es la religión, hermanos. Y la religión, como muchas veces hemos dicho, no es apuntarte a una religión, ni venir a la iglesia, ni estar aquí, ni inscribirte por el QR. No es apuntarte a nada. Ya, yo creo que nosotros por naturaleza ya somos religiosos, tradicionales, ¿sabes? Yo sin estar en ninguna religión luego me he dado cuenta que era el más religioso, yo creo que del mundo, porque es donde a lo mejor me parecía que me sentía seguro. Siempre las cosas nuevas me daban miedo. Lo nuevo por conocer. Es más, hay un dicho muy fuerte que dice: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y eso es mentira. Eso es una fábula, como muchos mensajes en este mundo, ¿verdad? Que son fábulas. ¿Sabe lo que significa una fábula, no? La gran mayoría no son verdades. Si nos ha ido pasando de boca en boca, ¿verdad? Son historias, pero que no son creíbles. Incluso pensaba hasta en el estanque de Betesda, que dice que, bueno, se sanaba uno cuando el ángel bajaba, removía las aguas, pero a mí casi ya más me sonaba como una fábula, ¿sabes? Un mito. Algo que estaba ahí, religioso, y la gente lo creía y iba. Pues así hay muchas fábulas, muchas frases, muchos mensajes que hacen mucho daño. El otro día compartía con mi mujer y digo, fíjate qué fuerte hacen los mensajes, incluso de las madres, padres, hacia nuestros hijos, que hacen mella. Y le compartía una cosa casi no tenía mucha importancia porque hablaba de mi sobrino. Él no ha caído así en cosas, es un buen chico, ¿verdad? Aparentemente, pero no tiene al Señor en su vida. Y siempre recuerdo que le decía, cuando salía, dice, pareces un alemán, pero así, de gracioso, porque el chaval era así pecosito, blanco, se ponía muy rojo cuando le daba el sol, parecía un alemán que le gusta la selección alemana más que la española, fíjate lo fuerte, y se ha tatuado una bandera de Alemania, y le gustan los alemanes, que se ha creído que es un alemán. Y decía, qué cosa tan insignificante, y ese mensaje cómo hace mella. Pues cuánto más cuando decimos estas frases viejas, fábulas profanas, de vieja, como habla la palabra de Dios, que al final profanan la palabra de Dios, la contaminan. Amén. Por eso es necesario tener la pureza desde dentro hacia afuera y que Dios vaya trabajando para que podamos ver y recibir las cosas de arriba. Amén. Gloria a Jesús. Así que Dios es inmutable, todo va a pasar, todo se va a hacer viejo, como vestiduras, pero si tenemos al Dios eterno en nuestras vidas, pues nosotros iremos siendo transformados, ¿verdad? Nuestro hombre interior irá siendo transformado de nuevo en nuevo. Amén. Hay que cambiar el manto del mundo, cambiarlo por el manto de Dios, manto de alegría, manto de amor, manto, pues, de misericordias, amén, de compasión. Gloria a Jesús. Así que deja ese manto atrás, deja esa vestidura, deséchala y toma la muda que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Dios quiere, pues, darnos esa libertad y arrancarnos de los formalismos, de todas esas cosas que al final son las que nos tienen, ¿verdad?, atados. Incluso la tradición, todas esas cosas. ¿Podemos participar de ellas? Bueno, si no es malo, sí, pero siempre sabiendo que andamos en la libertad del Señor y que nada nos ata. Amén. Que nada nos ata. Gloria a Jesús. En Gálatas 2:21,
Dice la palabra de Dios: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Qué importante es hallar gracia de Dios, hallar la gracia de Dios para todas las cosas, ¿verdad? Esa sazón que nos hablaba el hermano el otro día, para todas las cosas, para el servicio, para las ofrendas, para cualquier detalle, trabajo, lo hagamos con sazón, con ganas, ¿verdad? Con alegría, con gozo. Si no, de nada vale. Y sobre todo el amor de Dios. Si no, al final, por mucho que hagamos, ¿verdad? Me acordaba de Marta y María, que el Señor les amaba a esa familia, vamos, a Lázaro, ¿verdad? Los amaba y hizo milagros ahí. Hizo el milagro de levantarle de los muertos, de resucitar a Lázaro. Y Marta, en ese afán, ¿verdad?, y en ese servicio, pues al final se queja contra su hermana María. Y ese es el problema, porque el servicio de Marta era bueno, ¿verdad? Ella se ocupaba de los quehaceres, pero el problema es que se quejó de decir, bueno, no tienes en cuenta a mi hermana que está ahí, ¿verdad? Por eso el Señor le dice, ella escogió la mejor parte, y estar a los pies del Señor y escuchar la palabra de Dios, porque es necesario recibir la palabra de Dios. Pero ¿cómo recibiremos la palabra de Dios? ¿Cómo la escudriñaremos si no estamos cerca del Señor, si no estamos abiertos, no tenemos esa libertad, ¿verdad? No tenemos esa vida nueva? Difícilmente vamos a poder entender las palabras del Señor. Necesitamos ser nuevas criaturas, estar abiertos para recibir como niños, ¿verdad?, las palabras del Maestro. Y esa fue la queja del Señor, no por el servicio, hay que servir. Yo muchas veces también me quejo a veces, ¿no? Aunque voy entendiendo que bueno, gracias a ser Marta, porque soy más Marta que María, pues el Señor me ama mucho y me habla y me corrige, ¿verdad? Y voy aprendiendo también cuál es la mejor parte. Y vamos hacia eso, ¿sabes? Hacia el crecimiento espiritual. Pero tanto uno como el otro es necesario. Si quieres tener un buen servicio, con sazón, con el gozo del Señor y con amor, pues necesitas escuchar al Maestro, estar a los pies del Señor también. Amén. Gloria a Jesús. Así que vamos a entrar en esa nueva gracia. No te quedes en observación, observando. No te quedes solamente desde lejos, ¿sabes? Sino entra en la presencia de Dios. Busca la gracia del Señor y busca que Dios cambie y transforme. Quiero terminar en Juan 3:1, recordando a Nicodemo. Juan 3:1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Ves? No entendía las cosas que el Maestro le estaba diciendo, el Señor. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede verlo y no puede entrar. Amén. Con lo cual no vamos a poder recibir revelación de las palabras del Señor si no nacemos de nuevo. Pero no volverse a meter en el vientre de nuestra madre, como decía Nicodemo. Tú fíjate que él era docto, era uno de los principales fariseos, un hipócrita,
tremendo, un sepulcro blanqueado, y el Señor le estaba hablando. Ahí en el interior es donde hay que nacer de nuevo, hay que cambiarlo todo, tiene que haber un arrepentimiento de todo, si no, no se va a producir ese cambio, no vamos a poder ver el reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, queremos ver milagros, y el principal milagro tú, milagros en tu vida. Necesitamos nacer de nuevo y que haya un cambio. Necesitamos mudar, cambiar por completo. Amén. Así que toma en confianza la muda que Dios tiene para ti y para mí, y vamos extendiéndonos hacia adelante. Gloria a Jesús. Si no, al final acabaremos siendo como los fariseos, los hipócritas, que dice que en el fin de los tiempos pues habrán que tendrán como una falsa piedad, ¿sabes? Y negarán la eficacia de ella, dice la palabra de Dios, porque la piedad de Dios tiene una eficacia tremenda, es la que produce, ¿sabes?, esos milagros y esos cambios. Pero si no se produce en nuestras vidas, pues nos haremos viejos, resabiados, pensando que sabemos y conocemos, y al final pues no tendremos esa bendición que es la vida eterna. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, y vamos a orar por la palabra. Aleluya, Señor, gracias, Dios mío, por tu presencia, y porque el reino de Dios, tu reino, se ha acercado a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, danos el don de arrepentimiento, Padre, para que podamos, Señor, arrepentirnos y entender que hay que arrepentirse de todo, Dios mío, para que tú, Señor, pongas las cosas nuevas en nuestra vida, un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, Señor, tu espíritu, Señor, en nuestras vidas, para que podamos entender tus palabras, tus planes, tus pensamientos, Señor, tu mente, tu corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, y sigue transformando las vidas, tocando las vidas, Señor, creando incluso, Señor, como tú dices, que Dios es el que hace la herida y luego la sana. ¿Cuántas heridas vas a tener que producir en nuestras vidas para que podamos entender, para que acudamos a ti, al único médico y sanador? Aleluya. Señor, cambia y transforma, Señor, que seamos milagros tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor te bendice, hermano.